¿Qué tal? Bienvenidos a la Plaza Pública en Onda Regional de Murcia. Ya lo saben, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciaba esta pasada madrugada una operación militar en Ucrania tras la solicitud por parte de las autoprogramadas repúblicas de Donetsk y Luhansk de repeler la agresión de las Fuerzas Armadas ucranianas. Lo hacía en mitad del Consejo de Seguridad de Emergencia que se celebraba en Nueva York. Ese temido desembarco de las tropas rusas que se ha producido en la emblemática y cinematográfica ciudad de Odesa, la ciudad portuaria a orillas del Mar Negro, en el sur de Ucrania, célebre por las playas, la arquitectura decimonónica de su teatro y ópera y ballet, la monumental escalera Potemkin, que inmortalizó la película El acorazado Potemkin, y su grandioso Boulevard Primorsky, ese paseo marítimo donde se suceden las mansiones y los monumentos. ¡Qué cosas! Odesa, la ciudad que se disputan los ucranianos nacionalistas y prorrusos, casualidades del destino, fue fundada en 1793 por José de Rivas, un militar de origen catalán que sirvió con la zarina Catalina II y lideró un ejército de cosacos. Su padre era un diplomático barcelonés que había sido enviado a la ciudad italiana como cónsul de España y que dirigió la milicia napolitana. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha confirmado este jueves que Rusia ha lanzado una operación militar para invadir Ucrania a gran escala y ha instado al mundo a detener al presidente ruso Vladimir Putin. Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania. Las pacíficas ciudades ucranianas están en huelga. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin en el momento de actuar. Ha dicho, es ahora. Lo hacía en su perfil oficial de Twitter. Por su parte, en esta guerra de confusión, pues el señor Putin también habla de una necesaria intervención para defender al pueblo ucraniano que estaba siendo masacrado. Como decimos, esto no ha hecho más que empezar y el temido momento del botón rojo está próximo. Vamos a saludar a nuestros invitados, nuestros protagonistas de esta mañana, que son varios. Empezamos por Taras Ponomarenko, de la Asociación de Ucranianos que tenemos aquí en Murcia. Taras, buenos días. Buenos días, un placer hablar con vosotros. Gracias siempre, Taras, por estar con nosotros. Está también nuestro compañero de esta casa del programa de la Revolución Espectral, Fran Escandel. Fran, muy buenos días. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Fran, hace muy poquitos días entrevistaba a Brian Rothman, que es analista, es asesor del Pentágono, con cláusula activa de alto secreto y comandante del Ejército de Estados Unidos. Una entrevista que dejó también muchos titulares y que vamos a recordar. Y también está con nosotros un compañero, él ha sido productor de la televisión pública rusa y se llama Gabriel Klimet. Gabriel, buenos días. ¿He pronunciado bien su apellido? Sí, perfectamente. Buenos días a todos los contertulios y radioyentes. Bueno, la verdad es que hemos montado una minicumbre, las tres partes que de alguna manera pues pueden estar afectadas en este conflicto internacional que nos tiene tan preocupados y que desde el punto de vista pues incluso ciudadano, como personas que conviven en este ámbito territorial de la comunidad autónoma, podrían dar un poquito de luz, aclarar qué es lo que pasa en ese remoto lugar para tantas personas. Empezamos, si les parece, por Taras, como miembro además de esa asociación de ucranianos en la región, que tiene, pues, imagino, la preocupación pues más directa, ¿no, Taras? ¿Cómo lo lleváis? Buenas, pues como ya comentamos alguna vez que hemos hablado anteriormente con vosotros, siempre se tiene más miedo ante la espera de una invasión o una guerra que ante la guerra en sí. Lamentablemente, pues han fallado todas las posibilidades de parlamento o de diálogo diplomático, en este caso, para intentar solucionar el conflicto, que en este caso es totalmente unilateral, es decir, es Rusia la que ha decidido dejar de esperar y atacar de forma totalmente cobarde e ilegal un país soberano como es Ucrania. Por supuesto que, hombre, pasamos en este caso los ciudadanos miedo por los familiares que tenemos en Ucrania, por los amigos, por las personas que están ahí, pero el diálogo a nivel social en este caso es que los ciudadanos confían plenamente, en este caso, en los militares ucranianos para su defensa y en cualquier caso están todos totalmente dispuestos a pelear por su país. Esas primeras palabras de Taras. Gabriel, ha sido productor de la televisión pública rusa. Cuéntenos cómo ha vivido usted, bueno, pues esta madrugada, este inicio, y por hacernos una idea de cómo tienen que estar siendo también las cosas en los medios de comunicación ahora mismo allí.
Pues sí, vamos a ver, cuando sucede un conflicto de esta magnitud, sea donde sea y los países que sean, siempre es muy confusa. La información que llegan a los medios es muy confusa, porque se está hablando de invasión a gran escala, operaciones o ataques quirúrgicos. De momento hay tanta la información perdón, que es muy difícil de digerir. Como bien ha dicho el tertuliano, pues sí, efectivamente, es decir, es que el problema está en la incertidumbre. Es decir, unas personas que estén, por ejemplo, en la franja de combate o semicombate, la incertidumbre es muy grande, más en sí que la guerra, como muy bien ha dicho. Y bueno, ahora mismo todo lo que hay es mera especulación, si están atacando aquí o están atacando allí. Pienso que hasta dentro de 3 o 4 días no vamos a saber realmente qué ha pasado por la gran cantidad de desinformación que precede un ataque de estas características, que son ataques proxy, por así llamarlos. Gabriel, pero de todas formas lo que sí queda constatado es que Putin ha hecho esas declaraciones públicas, las tropas ya lo vemos por la televisión, pues tienen esa presencia en estos territorios. Bueno, de alguna manera lo obvio es que se ha producido este avance, esta escalada, digamos, militar y que, bueno, pues usted que en este caso ha tenido pues esa presencia en aquel país, sabe más o menos lo que se piensa y lo que Putin puede tener en la cabeza. Bueno, saber lo que tiene en la cabeza no, se puede presuponer. Obviamente el ataque que iba a recibir Ucrania era un ataque anunciado. Tantas armas por todos los sitios al final nada más que conducen a una situación que es la confrontación. Es decir, era un ataque que estaba anunciado, lo que no se sabía realmente era cuándo iba a suceder, si era o por una parte o por otra parte. Y ahí estaba todo. Por cierto, que tenemos que decir que el Gobierno ha decidido suspender la conferencia de presidentes por el conflicto de Ucrania. Como saben ustedes, estaba prevista para este viernes en la isla de Palma y ante el ataque de Rusia a Ucrania durante esta madrugada, pues han decidido suspender, como decimos, esa conferencia de presidentes. A mí me gustaría que Taras nos contara también un poco esta mañana qué intercambio había pues de mensajes, de llamadas, tanto con toda la comunidad de ucranianos que hay aquí en la región de Murcia como con amigos, familiares que tenéis allí, Taras. Sí, bueno, no sin ánimo de faltar al respeto, en este caso a los contertulianos, concretamente al compañero que en este caso ha trabajado con los medios de comunicación en Rusia, no entiendo exactamente sus palabras en las que indica que hay incertidumbre, puesto que mientras que hasta el momento ha habido militares rusos que de otra forma han estado presentes en Ucrania, esta vez ha habido invasión directa, es decir, son tanques rusos con bandera rusa los que han entrado en Ucrania y ha habido bombardeos a lo largo de toda la madrugada y toda la mañana en distintos territorios de Ucrania, incluyendo Odessa, incluyendo Mariupol, incluyendo ciudades ucranianas que hasta el momento no estaban bajo la atención es decir, estamos hablando de ciudades fuera del Donbass, no únicamente en la zona de conflicto, que reitero que en este caso no es una guerra de prorrusos contra ucranianos prorrusos contra ucranianos nacionalistas, no, en este caso ya se ha demostrado que es una guerra entre dos países, como es Rusia y Ucrania, en la cual Rusia, reitero, que no tiene ningún tipo de derecho a participar. Y no entiendo muy bien la posición del compañero que indica que no está claro. Hay una invasión clara de un ejército extranjero en territorio ucraniano. Puede responder, Gabriel. Sí. Bien, bueno, yo no he dicho en ningún caso de que no fuera Rusia quien estuviera atacando a Ucrania. Simplemente he comentado de que, bueno, son ataques quirúrgicos. Son ataques que no van dirigidos a ciudades, sino van a instalaciones militares. Y bueno, incertidumbre es siempre lo que se genera en los días previos ante una invasión, ante un ataque, que es lo que ha comentado usted. Siento disentir en la información de la que usted dispone. No sé hasta qué punto ha sido usted informado, pero se han atacado ciudades civiles, así como aeropuertos civiles. Sí, el aeropuerto de Kiev, Borispol, ha sido atacado, efectivamente, eso sí lo sé. Vale, el de Ivano-Frankivsk también, que se encuentra en la zona occidental de Ucrania, en la punta contraria. Entonces, no quisiera disentir de su opinión, cosa que puedo respetar, pero de la información que dispone, lamentablemente sí, lo siento.
Bueno, yo sé. Lo único que sé es que han atacado unidades militares, ¿no? Boris Pol sí lo han atacado, y lo que son unidades cerca de ciudades o fuera, en el extrarradio, unidades de radares. Es lo único que sé, tampoco ya le he comentado, es decir, ahora mismo hay mucha desinformación. Se ataca, no se ataca, hasta dentro de 2 o 3 días no sabemos realmente hasta dónde ha llegado el ataque. Le invito a unirse, si lo desea, a nuestro grupo de Facebook con Ucrania, donde remitimos información con vídeos en directo de las zonas atacadas, zonas civiles atacadas. Bueno, nos podemos suscribir también directamente al testimonio de Putin, que en un mensaje televisado pues lo ha aclarado, o sea que no estamos hablando de ningún tipo de duda en este sentido, y además las razones que esgrime están en relación pues con esos supuestos abusos de genocidio que por parte del régimen de Kiev pues durante 8 años viene manifestando. Estos son los pretextos reales que apunta Putin. Sí, bueno, vamos a ver. Yo, por ejemplo, sí tengo constancia del sector Pravdi, que bueno, que en el 2014 o 2015 sí estaban haciendo barbaridades por la zona de Lugansk y Donetsk. Bueno, yo es que es lo único que sé de este problema. Sí sé que han estado bombardeando, o se ha estado bombardeando la línea de frente de Odessa, Lugansk, Kramatorsk. Todas esas zonas han estado bombardeando. Que hayan habido casos civiles, obviamente, si la parte ucraniana dispara, la parte prorrusa también dispara. Es decir, ha sido siempre una contienda oculta a ojos de Europa, porque aquí se ve mucho todo lo que está pasando desde la parte europea, pero nunca se ha visto lo que está pasando desde la parte del Donbass o desde la parte de las zonas de Lugansk. Entonces creo que ha sido también un poco el problema, el porqué de esta situación. Siempre se ha visto desde un punto de vista que ha sido europeo, nunca desde el punto de vista prorruso o ruso. Más que nada porque aquí todo lo que está en juego es que si Ucrania hubiera ingresado en la OTAN, sí se podían instalar misiles que podían llegar pues casi hasta los Urales. Y no les daba tiempo de reacción. Esa es la excusa que más o menos más creíble que yo veo de todo esto. Bueno, sí, con vuestro permiso, ya lo último que me gustaría añadir en este caso es que el tiempo, como siempre, el gran sabio lo acaba demostrando todo, y hasta el momento, con el tiempo, lógicamente, veremos al final lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido, pero hasta el momento lo que hemos podido comprobar durante los últimos años, viniendo desde mucho antes del año 2014 incluso, es que todas las palabras y todas las promesas que está haciendo tanto Vladimir Putin como representante de Rusia, como Rusia en sí como país y como entre la Federación Rusa, lamentablemente siempre acaban siendo mentiras y acaban sustituyendo sus palabras por otras, van añadiendo más mentiras sobre mentiras y al final todo se acabará sabiendo. Es lo único que quiero indicar. Por otro lado, por parte de las asociaciones de ucranianos en España, estamos mandando el mensaje de que estamos solicitando ayuda a nivel mundial. Estamos pidiendo, en este caso, ayuda política, entre ellos 6 puntos importantes, como es el cierre inmediato del espacio aéreo sobre Ucrania, puesto que Ucrania va a defenderse y cualquier tipo de objeto volador identificado no será derribado. Imponer sanciones devastadoras a Rusia ya, que se llevan pidiendo muchísimo tiempo, incluyendo en este caso la desconexión de Rusia del sistema SWIFT interbancario. Embargos total sobre la venta del petróleo y gas de Rusia. Aislamiento completo a Rusia, incluyendo interrupción de la comunicación aérea y marítima. Embargo de aviones rusos en los aeropuertos europeos y embargo de naves marítimas en todos los puertos. Solicitamos a los países que puedan ayudarnos el envío de armas y equipamiento necesario, en este caso la asistencia financiera y toda la ayuda humanitaria que nos puedan prestar. Bueno, pues queda expresado. Ahí está el testimonio que nos aportaba Taras Ponomarenko, que es miembro de la directiva de la Asociación de Ucranianos en la región de Murcia. Un saludo y muchas gracias por atender la llamada a Onda Regional. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en este tablero importante también la participación de los Estados Unidos y, bueno, particularmente pues ese organismo transatlántico militar que tiene pues en este territorio la mirada puesta desde hace mucho tiempo. Fran Escandel, como decimos, es colaborador de Onda Regional de Murcia. Él, en su programa La Revolución Espectral, ha dedicado una extensa serie al conflicto ucraniano y particularmente en esta última semana pues charlaba con el ex asesor
del Pentágono, que con su cláusula de alto secreto en activo, pues alguna revelación dejó jugosa en esa entrevista. Él ha sido además comandante del ejército de los Estados Unidos, el general Brian Rothman. Señor Escandel, todo esto, como decimos, es una historia anunciada, ¿no? Incluso la hizo en el programa el propio Rothman, ¿no? Correcto, crónica de una batalla anunciada. Y debo aclarar simplemente que es comandante Rothman, en ese caso, comandante Brian Rothman. No general. Trabajó para un general en el Pentágono. Y tener esa cláusula significa que de alguna forma sigue activo en el Pentágono el comandante Rothman. Primero que todo, debo decir lo siguiente. Yo tengo que felicitar a Onda Regional de Murcia, a Plaza Pública, a vosotros, por hacer esto a tres partes de alguna forma que no se está haciendo en los grandes medios de comunicación ni de cerca. Así que os felicito por tener esto, digamos que a tres bandas de alguna forma que los ciudadanos, los oyentes puedan hacerse su propia opinión. Sí. Bueno, ¿y cuál es su opinión sobre el tema? Cuente. Vale, bueno, entonces, en este caso, no hay ninguna sorpresa al respecto. Putin dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo simplemente. Hay una cosa que hay que tener muy clara y es que nosotros no estamos en guerra. OTAN no está en guerra, Ucrania no es miembro de OTAN y no lo iba a hacer tampoco, por lo menos en el futuro cercano, no iba a ser miembro de OTAN, precisamente por los problemas de los que hablamos. No digo Ucrania como tal, sino los gobiernos ucranianos, uno y de otro signo, pues se han distinguido, tal vez no, pero se han distinguido por la corrupción, no se han preocupado por su pueblo, básicamente. Y entonces, claro, cuando eso sucede, estás en posición de debilidad. Porque en este caso, Frank, ¿cuál es la posición de Europa? ¿Qué posición va a tener Europa en esto o no va a tener ninguna? Bueno, ahora mismo no parece que Europa, la Unión Europea en este caso, vaya a tener ninguna posición de una sola forma, aunque Josep Borrell está haciendo declaraciones al respecto, pero porque ya sabemos cómo funciona esto. Los británicos han tenido un interés ahí, que son los que más armas han vendido a Ucrania, por cierto. Eso por un lado. Los alemanes tienen sus propios intereses por llevar su stock industrial a las costas del Mar Negro. Y los franceses tienen otra serie de intereses ahí, que son los que mayormente han estado incluso visitando a Putin en Moscú. ¿Okay? Entonces, parece que no hay una sola opinión al respecto. Y una de las cosas más peligrosas que podemos hacer, y Putin lo sabe, y nosotros lo deberíamos saber, es que nosotros vayamos de alguna forma a involucrarnos o que haya un solo disparo, ya sea de tropas de OTAN hacia un solo soldado ruso o de un solo soldado ruso hacia OTAN. Es tremendamente volátil. Eso sí que puede ser un problema 10,000 veces peor. Entonces, es muy volátil la situación y donde ya lo estamos empezando la guerra de la energía, ¿no? Que es otra forma de guerra, donde sí ya lo estamos notando es al salir esta mañana, ¿no? A trabajar, etcétera, en el precio de la gasolina y va a empezar a subir más. Entonces, la opinión es básicamente esta. Esto se veía venir y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que podemos hacer no es solamente hacer un envío de tropas. Hay que ayudar a Ucrania en ese sentido. No estoy tan seguro si la venta de armas es una sola respuesta, pero lo que decía Taras en este caso, las verdaderas, no sobre el precio del gas y el petróleo, cuidado, que eso es muy delicado hacerlo, pero sí sanciones, por ejemplo, del espacio aéreo europeo, aerolíneas rusas, por ejemplo, eso sí se puede hacer. Recordemos una cosa, y esto también salió de la entrevista que le hizo al comandante Rothman. Quien está vigilando todo esto es el gobierno chino, y el gobierno chino tiene ahora mismo, si Ucrania es la joya del ojo de Rusia, China tiene ahora mismo, el gobierno chino, tiene dos joyas, una es Taiwán y la otra es Cuba. Mucho cuidado con eso. Bueno, enemigos parece acérrimos, ¿no?, de los Estados Unidos. Digo que son recurrentes, estamos siempre con la misma jugada. Bueno, usted no conoce a nuestro interlocutor, iba a decir ruso, pero fíjese, él es murciano, que tiene ese contacto y ese trabajo directo, ¿no?, además en una televisión pública. Hablábamos de la importancia de la información y desinformación, y de eso Gabriel sabrá mucho, ¿no?
Sí, bueno, algo así. Sí. Dice que las nuevas formas de combate ya cambiaron en el ejército ruso en el año 2014, con nuevos batallones tácticos, y yo creo que será lo que podrá utilizar el Kremlin en el ataque o en la defensa de las zonas de Donbass, que son generalmente son ataques proxy, con batallones tácticos ampliados. Sí, ¿recibe usted muchos memorandos del gobierno en relación a la información en esa televisión pública? Sí, bueno, vamos a ver. Lo único que pasa es que la televisión, como todo, es receptor de noticias. Ya luego, pues por políticas se pueden emitir o no se pueden emitir, pero realmente te llega muchísima información, pues de muchísimas fuentes, militares, no militares, científicas, y ya pues luego pues el director de antena dice pues esto no se emite porque no se puede emitir y ya está, pero te llega muchísima información. Bueno, el gobierno, digo, marca también la línea editorial ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ¿tiene usted alguna impresión más o menos en contacto con la ciudadanía? Usted que compra el pan y incluso luce alguno de estos sombreritos para protegerse del frío. ¿Alguna impresión sobre lo que piensa el pueblo ruso de toda esta cuestión? Bueno, vamos a ver, el pueblo ruso, pues igual que el ucraniano, y pienso que como el resto del mundo lo que le gusta es la paz. Es una pena que se haya tenido que recurrir a a una guerra, a un conflicto, a un enfrentamiento armado. Eso realmente es una pena. Pero más que nada, la gente, como le he comentado antes al tertuliano ucraniano, pues la gente lo que tiene es incertidumbre. Le tengo algunos amigos que trabajan en Kiev, precisamente en radio, y esta mañana pues a las 6 me han despertado, no sabían si me pedían consejo. ¿Vamos a trabajar? No vamos a trabajar, porque los primeros sitios donde puede caer o son objetivos estratégicos son precisamente los medios de comunicación, ya sean de televisión o de radio. Y mucha gente, pues yo pienso que se está preguntando esa incertidumbre de ir a trabajar o no ir a trabajar, qué hacer. Y también el gobierno ucraniano también es el que debería un poco de orientar a la gente en qué es lo que debe de hacer. Bueno, señor Escandel, ¿tienen motivo los rusos para tener preocupación? No creo que llegue hasta el mismo corazón, ¿no?, de Rusia, ese tipo de intervención militar. ¿Fran? ¿Es a mí? No, Fran, ¿está todavía ahí, Fran? Sí, dígame, perdón. Sí, no, digo que habla Gabriel de cierto temor de la población, de si va o no a trabajar, la cosa no llegará tanto, ¿no? Hombre, en una zona de conflicto bélico, sí. Sí, no estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Moscú. Lo que está diciendo, claro que sí. ¿En Moscú también? Perdón, ¿cómo? ¿En Moscú también cree usted que hay motivo para incertidumbre? No dentro de Rusia, no lo creo así. Estamos hablando de una potencia, militar, no creo que el gobierno ruso esté preocupado sobre esto, especialmente cuando ellos saben muy bien, como he dicho anteriormente, y saludando a Gabriel, como he dicho anteriormente, especialmente cuando ellos saben que la situación es muy volátil y un solo disparo que pueda haber entre OTAN y Rusia pues puede desembocar en algo pues mucho peor. El presidente Putin posiblemente esté buscando eso, y debo decir también, y todo hay que decirlo, porque hay que tener una opinión informada de las cosas, todo hay que decirlo, también lo está buscando el presidente Biden, no nos engañemos, El presidente Biden pues necesita una como se dice vulgarmente, una cabeza de turco, debido a los desmanes de su administración, que ahora está, ante todo, diciéndole al pueblo de los Estados Unidos, y hablo ya de la parte americana, diciéndole al pueblo de los Estados Unidos que tiene una obligación de ir a defender la democracia ahí donde esté en el mundo. Bueno, no estamos en una guerra fría, y como he oído a varios expertos en televisión aquí en España, en este caso, bueno, expertos entre comillas, no hay ninguna cortina de hierro 2.0, no va a suceder. Esto es un conflicto armado entre dos países, uno de ellos es una potencia que va a avasallar al otro definitivamente y sin más. Putin lo sabe y lo está. Putin es predecible en ese sentido, de que dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Ahora, ¿debería hacer Rusia eso? Pues de alguna forma se puede no justificar, pero se puede entender lógicamente, porque ya sabemos que es ahí, y lo vimos en
¿cómo se llama? Lo vimos en la entrevista al comandante Rosman. Ya vimos que eso precisamente y Ucrania, ¿no? Es el lugar donde nace Rusia y lógicamente eso es una línea roja que Putin no puede permitir. Putin y cualquiera de los mandatarios rusos que puedan venir después de Putin, porque él se irá algún día o lo harán irse. Una de las cosas también, voy a mencionar esto, una de las cosas también que se habló con el comandante Rosman fue que Putin, esta es la prueba de fuego de Putin, porque esto responde posiblemente a un problema interno que tenga con la disidencia dentro de Rusia, por supuesto. Entonces esto responde a una muestra de fuerza. Está sacando músculo para decir, no como con el impulso que tenía la Unión Soviética, esto va más atrás, el impulso que tenía la Rusia imperial, en este caso, la Rusia de Caterina la Grande, ¿no? Que tiene ese impulso de decir, como decíamos además en la entrevista, decía Caterina la Grande, la única forma de defender mis fronteras es expandiéndolas. Así que es exactamente eso lo que está haciendo el señor Putin y aquí en Europa no lo vamos a entender. Gabriel, ¿quieres apuntar algo? No, saludar al comandante y decir que... Comandante, eso le gustaría a él, ser comandante. No, sí, simplemente observador, analista. Hace en la radio aquí en esta emisora un excelente programa, La Revolución Espectral, y hablaba con un excomandante del ejército americano. Pero no, los galones todavía no se lo han puesto. Bueno, prosiga. Sí, efectivamente tiene mucha razón, porque del apoyo incondicional que tenía de los rusos pues hace 3 años, 4 años, su popularidad estaba bajando y cada vez son más las voces disidentes dentro de Rusia que quieren un cambio. Y a lo mejor, pues probablemente esta sea la oportunidad que tiene pues para subir en popularidad, porque también Rusia y Ucrania son pueblos hermanos. Hay mucha gente que pues tiene descendencia, tiene ascendencia de uno o de otro país, y realmente lo que se está viendo es realmente lo que se está viendo es cómo Rusia quiere garantizar su seguridad al margen de cualquier otra índole. Entonces, una forma de garantizar su propia seguridad, que es que no se instale la OTAN en Ucrania, también lo que está haciendo es subir su popularidad, que está pues bastante mermada en los últimos tiempos. Gabriel, Fran, vamos a sumar a esta tertulia a Pablo Blesa. Él es catedrático de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAN, ahora decano y vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación. Pablo Blesa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues al final hablábamos hace unas semanas, finalmente tenemos guerra en Ucrania. Sí, es una guerra francamente, elegida por Putin, orquestada por Putin desde 2014, preparada meticulosamente por Putin, y es una guerra preventiva contra un país que no ha llevado a cabo ninguna acción desestabilizadora, ningún tipo de acción hostil contra el gobierno de Putin. Con lo cual, una guerra elegida, una guerra preventiva, que no tiene cabida en el derecho internacional, y obviamente nos coloca en una situación muy complicada a los europeos, a los americanos y... Bueno, pues como vemos, Gabriel cada vez tiene menos aliados en esta tertulia radiofónica que hemos improvisado aquí en la plaza pública y claramente, pues digamos que la posición de Putin, profesor Blesa, fundamentalmente se sustenta en la fuerza, ¿no? Ir contracorriente que es marca de la casa. Vamos a ver, lo que quiere Putin básicamente es interferir en las decisiones que pueda tomar un Estado independiente reconocido internacionalmente también por Rusia, como es Ucrania. Y como todos sabemos, al principio parecía que el objetivo de la operación podía ser político, con la presencia militar en la frontera rusa con Ucrania y también bielorrusia con Ucrania, pero parecía que podía ser en escenario positivo, digamos que político, es decir, reconocer la independencia de las dos regiones del Donbass, es decir, Donetsk y Lugansk, sin llevar a cabo pues una incursión masiva. Lo que estamos viendo esta mañana es el principio de una incursión masiva que todo apunta a que eventualmente podría incorporar la invasión de Kiev, la deposición del gobierno, unos tribunales para juzgar, según Putin, a todas aquellas personas que han cometido crímenes contra los rusos y una ocupación, no de todo el país, no de toda Ucrania, pero sí de la capital y obviamente de toda esta región del este llamada el Donbass,
donde viven 6 millones de personas en esa región. Si sumamos los millones de personas que viven en Kiev, hablamos de la ocupación de un espacio donde viven 18 millones de personas de los 44 millones que tiene Ucrania. Y obviamente que es lo que Putin quiere obtener como ganancia en esta guerra que va a ser sangrienta y muy cruel. Pues quiere incapacitar militarmente a Ucrania, quiere incapacitarla financieramente, quiere dividirla, quiere obviamente impedir que ese país se amiste o transite al bloque occidental, Unión Europea o OTAN, y eso pasa también por deponer a su gobierno y instalar un gobierno amigo. Yo creo que esas posiciones maximalistas, que eran maximalistas anteayer, hoy son las realistas, que Putin prolongue y digamos recrudezca la intervención en Ucrania en las próximas fechas, en las próximas etapas. Bueno, ante este escenario sería quizá interesante desde un punto de vista táctico, que el Candel conoce por esos contactos suyos en el Pentágono, ¿cuál es el movimiento que se supone puede llegar desde Occidente? Occidente obviamente hace dos cosas. Una, como Ucrania no forma parte de la OTAN, y por lo tanto no se puede activar el artículo 5 de defensa colectiva, puesto que no es un país que esté en la OTAN. Lo que ha hecho la OTAN es autorizar que individualmente, bilateralmente, los países miembros de la OTAN que lo estimen oportuno, Gran Bretaña ya lo ha demostrado, Estados Unidos también, transfieran dinero, finanzas o tecnología militar al ejército ucraniano para que sostenga pues una lucha realmente perdida, porque el ejército ucraniano de ninguna manera puede hacer frente al ejército ruso de ninguna forma. Y luego, obviamente, ha protegido su flanco, los flancos, básicamente los países bálticos, el flanco de Polonia, el flanco de Rumanía, pues para garantizar, digamos, para hacer presente que esos estados son intocables, que la zona de los países bálticos, Polonia y Rumanía, no es algo que Rusia pueda pues aspirar a desestabilizar. Obviamente eso no lo va a hacer Putin a corto plazo, el año que viene ni el otro, pero bueno, en la dirección que van los acontecimientos desde 2014, le decía un amigo alemán que no me extrañaría que en 50 años tropas rusas estén ya en la frontera de Alemania. Y luego, claro, el Occidente va a imponer sanciones masivas económicas a Rusia de un calado quizá nunca visto, y vamos a ir viendo cómo estas sanciones van a ir escalando en su impacto en la economía rusa. Y hay que decir que la élite rusa de las relaciones internacionales pues califican este movimiento de Putin de catástrofe, y realmente es una catástrofe. Estamos viendo también esa parte de la economía que apunta Pablo Blesa, las bolsas que se desploman, todo esto tiene pues ese efecto dominó para el mundo entero, Pablo. Evidentemente, en este conflicto que Europa y Estados Unidos lo quieren sobre todo circunscribir al ámbito de las sanciones económicas y ese apoyo militar a un ejército que no puede sostenerse, el de Ucrania, Rusia, lógicamente, es la gran perjudicada. No olvidemos que Rusia tiene en primer lugar, para que todo el mundo lo sepa, a veces se olvida por el tamaño del país, tiene el PIB de España, es un país con el PIB de España, tiene 3 veces la población de España. Por lo cual es un país pobre, es uno de los países más pobres, exceptuada Ucrania, de Europa, si incluimos Rusia como ese país bifronte asiático-europeo. Y tiene una dependencia altísima, obviamente un 30% de todas las exportaciones rusas son a Europa, y por tanto, y no es el caso de Europa respecto a Rusia, como es obvio, con lo cual tiene una dependencia muy grande del mercado europeo, que no puede sustituir con el mercado chino en el corto plazo de ninguna manera. Con lo cual hemos visto cómo se desplomaba el rublo, y si finalmente Estados Unidos lleva a cabo esa amenaza de sacar literalmente a Rusia del sistema financiero internacional, del famoso código SWIFT que se utiliza en los intercambios bancarios, pues será ruina para Rusia. No es bueno para Europa, lógicamente. Se va a encarecer el precio del petróleo, el precio del gas. Ya estamos en una situación complicada en ese sentido y es difícil apuntalar la recuperación económica con unos precios tan caros de la energía. Vemos que es básicamente la inflación que sufrimos es fruto del encarecimiento de la cesta energética, pues no nos viene nada bien. Pero Alemania y los países más dependientes del gas y del petróleo ruso tendrán que buscar alternativas y pagar ese precio si quieren realmente que Rusia sienta la disuasión como algo real, porque si no Rusia, en tanto y en cuanto no se la pare,
seguirá avanzando, no digo en los próximos meses, digo en el curso histórico seguirá avanzando hacia Europa Occidental sin detenerse, buscando excusas, casus belli y otras. De hecho, fijaos que yo ya vislumbro que depende cómo se desenvuelva esta coyuntura, porque no hay que ser catastrofista para visualizar, porque Putin nos ha hecho que lo visualicemos, que un conflicto como este podría escalar incluso a un intercambio nuclear. Es que él lo ha dicho claramente. Ha dicho, dejarnos solos, no os inmiscuyáis en esta paliza que le voy a dar a Ucrania, porque mirad, yo estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto incluso a utilizar las armas nucleares. Pero es que cuando Rusia entre en Ucrania y digamos que ocupe esa parte de Ucrania, va a querer conectar Kaliningrado, que es un enclave, que básicamente un enclave ruso, un territorio ruso dentro de Europa Occidental, va a querer conectarlo con Ucrania. Y para eso va a tener que pasar o por Polonia o por Lituania. Entonces, es algo que el cálculo geopolítico es estratégico que hace que lo veas muy claramente. Por tanto, si Putin no recibe el tipo de presiones, el tipo de ignominia y se le ponen encima de la mesa unas sanciones y una disuasión muy convincente, dentro de unos años tendremos otro episodio y así sucesivamente hasta que Ucrania quede completamente desmigajada y las fronteras europeas de la OTAN queden expuestas. Bueno, certero análisis. Desde luego la guerra no es nunca bienvenida para nadie, pero España tampoco puede mantenerse ajeno a este conflicto, no solo por sus compromisos internacionales, sino también porque su territorio podría estar en algún momento sujeto a alguna situación de conflicto, de pérdida de soberanía, ¿no? España tiene que ganar y que perder en este conflicto. Tiene que perder porque es un país de la OTAN y, por lo tanto, ya ha despachado, todos lo sabemos, la ministra de Defensa lo ha expresado claramente, cuando la crisis fue montando en intensidad, como sabemos, España, que ya tenía cazas Eurofighters en Estonia, pues también mandó una fragata y España, el ministro de Exteriores español, como sabéis, fue a visitar a su colega, el señor Blinken, el secretario de Estado, el ministro de Exteriores americano, porque España lo que tiene en mente son dos cosas. Una, no tiene la dependencia energética, que obviamente tiene, por ejemplo, Alemania y los países fronterizos con Rusia, Polonia y otros, no tiene esa dependencia energética. Todos sabemos que nuestra energía procede fundamentalmente de fuentes en el norte de África. Argelia, nuestro gran suministrador de gas y también de petróleo. Tenemos diversificado ese mercado. Y, hombre, hasta ahora, hasta antes de la pandemia, recibíamos 1 millón de turistas rusos y sabemos que hay una colonia de ciudadanos rusos, muy honorables, por supuesto, que en Torrevieja. Ahí al lado hay 5.000 rusos viviendo, comprando casas, gastando. El turista ruso es un gran gastador. Gasta hasta 5 veces más que un turista británico, con lo cual España, Zapatero firmó un acuerdo turístico con Rusia y era un momento dulce en el que más y más turistas rusos venían. Pero bueno, podemos pasar sin esos turistas. España lo que ve es una oportunidad. O sea, tenemos el riesgo de que somos un país de la OTAN que va a participar en la disuasión militar que la OTAN despliegue, monte en Europa del Este. Va a haber soldados españoles, pero que pueden morir, obviamente. Pero también España tiene una enorme oportunidad en que una vez que Alemania decidiese y los países dependientes de la energía rusa dejar de suministrar, dejar de comprar energía a Rusia, entonces la energía, sobre todo el gas, tendría que ser gas licuado, que es transportado en grandes barcos. Y España lo que sí tiene, y está muy lejos del frente y del conflicto, es una capacidad desliquifadora muy grande. España tiene una capacidad industrial enorme para convertir ese gas licuado en gas usable, por decirlo con gran sencillez. Y España ya ha entrevisto una posibilidad de convertirse en esa fábrica receptora del gas que venga en esos grandes barcos y hacerlo usable, como devolverlo a su estado original de gas y ser, por tanto, ganar un espacio como potencia energética en el mapa energético europeo. Bueno, pues analizando todo esto, desde luego, desde el punto de vista de Pablo Blesa, ¿no? Todos los análisis y la repercusión y de hecho, bueno, pues ese futuro. Gabriel Climet, que sigue estando con nosotros, ha sido productor en la televisión pública rusa. Si quiere, Gabriel, hacer una conclusión a toda esta situación, a todo lo que hemos hablado aquí esta mañana. Gabriel, estás en el uso de la palabra.
Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a don Pablo Blesa, que estoy de acuerdo con toda la exposición que ha hecho. Sin embargo, como muy bien ha dicho, es decir, esto no se ha fraguado en 2 días o en un fin de semana, en la dacha presidencial. Esto lleva fraguándose muchísimos años. De hecho, hay unos apuntes. Mire, por ejemplo, el código SWIFT, Rusia ya creó su propio código SWIFT hace unos 7 años. Y como se le iban diciendo todas las amenazas que Europa o Estados Unidos le iba a implementar cuando la anexión de Crimea y luego también el Donbass, pues ellos simplemente han hecho coger esas amenazas y resolverlas. Hicieron su propio código SWIFT, hicieron los gaseoductos y oleoductos Kamal que van hacia China. Entonces, bueno, yo creo que el Kremlin se adelanta a todas las sanciones que se les pueda imponer. De hecho, en una entrevista que tuvo el presidente Putin, pues yo creo que fue hace un mes aproximadamente, no le daba importancia a las sanciones, como presumiendo de que, bueno, que las habían solucionado todas y todas las que le pudieran poner actual o en un futuro las iban a solventar. Y efectivamente, el análisis que ha hecho don Pablo pues es bastante acertado. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Hablaremos más veces a lo largo de estos días. Gracias a Gabriel Climet. Gracias también a Fran Escandel de la Revolución Espectral, como siempre, pues con esos testimonios y esas entrevistas magníficas, Adolfo. Lo ves todo bien, ¿no, Fran? Sí, y hacer solamente una puntilla a lo que ha dicho el profesor en este sentido, de que precisamente, más que todo, en desacuerdo en el sentido energético, en España no vamos a hacer una cosa así. Ojalá fuese así, pero es más ahora mismo, desde el punto de vista americano, es más una cuestión de relaciones públicas. El gobierno o los gobiernos españoles tienen mucho una cara que poner frente a OTAN, no solamente porque cada vez que ha habido tiros en un sitio hemos salido corriendo, se lo ha dicho a nuestras Fuerzas Armadas que salgan corriendo, ¿ok? Eso por una parte, y por otra parte, nada, parece que eso, España parece que eso no es importante, pero sí lo es, en el sentido de que una vez un presidente del gobierno español se sentó y le faltó el respeto a la bandera de los Estados Unidos, uno de sus aliados, y de OTAN. Entonces, por lo tanto, es un lavado de cara. Y lo voy a dejar ahí sin más. Nos quedamos sin tiempo. Finalizamos con Pablo Blesa, catedrático de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM, decano y vicerrector. Sería una pena, Pablo, que todo esto fuera una cuestión de egos al final. No, pero en los discursos de Putin emerge una rabia contenida muy peligrosa y quiero apuntar dos cosas brevemente. Una, es cierto que Rusia ha procurado generar una economía autárquica que lo blindase de potenciales sanciones que le impusiese Estados Unidos o Europa, y también ha sido un país muy frugal. ¿En qué sentido? 2 años antes de la pandemia, en que el precio del petróleo ha estado por las nubes, pues ellos han ido viviendo por debajo de sus posibilidades, por decirlo muy simplemente, y tienen almacenados 600.000 millones de reservas. Eso es una cuestión, pero ningún país en un mundo tan interconectado como este, y Rusia no va a ser desde luego, no va a quedar indemne de las sanciones brutales que promete Occidente. Lo iremos viendo, esto no ha hecho más que empezar, gracias a nuestros invitados que, como decimos hoy, han montado esta minicumbre sobre el asunto de la guerra que ha comenzado en Ucrania. Hemos hablado con Tara Ponomarenko, que es de la Asociación Ucraniana, con Fran Escandel, el compañero de la Revolución Espectral, de origen americano, que conoce exactamente los funcionamientos del Pentágono y de la OTAN, y hemos hablado también con Gabriel Climent, en la representación rusa como productor de la televisión pública, y ahora la presencia también iluminadora de Pablo Blesa desde la UCAM. Ha sido un placer, muchas gracias y ojalá salgamos con buen pie de todo esto. Pues gracias a todos ellos y hasta aquí Sonia y Jan para actualizarnos las noticias en el boletín informativo. Después seguimos nosotros en Plaza Pública.